También he debido. Ok. Ok. Sí, no logro Fabiola, ver a los otros. Ah, aquí estoy, ya estoy. ¿sí? Bienvenida, Fabiola. Gracias. Bueno, gracias, profe, por invitarme y gracias a todos los alumnos que están aquí hoy. Yo estudié en la UCAP y me gradué de la mención de periodismo en el año 2014. O sea, realmente terminé las clases en 2014. Como sabemos, siempre la graduación tarda un montón, entonces la graduación fue 2015, pero digamos que mi carrera estudié desde el 2009 hasta el 2014. Em, y me gradué en la mención periodismo porque a mí me interesaba era escribir realmente al inicio, ¿no? Y cuando me gradué ya yo había trabajado unos años en radio, primero como productora de radio y tenía un programa de radio, de hecho, en FM Center y había estado trabajando también como reportera en el portal El Estímulo y empecé como a llevarme la cámara siempre como a las pautas que yo tenía que hacer, que eran full periodísticas, o sea, era la rueda de prensa, una marcha, lo clásico que uno tiene que cubrir como de noticia, ¿no? Del día a día. Realmente ese no era como lo que a mí me interesaba, porque a mí me gustaba mucho era hacer como historias de largo aliento, hacer proyectos más largos, quería hacer investigación, pero más hacia el lado humano, más hacia las emociones de una persona. Como que yo empecé a sentir con el tiempo que se estaba cubriendo, se estaba sobrecubriendo, de hecho, la crisis venezolana desde un punto de vista de los hechos y de los números y de las filas y de todo esto, ¿no? Como las estadísticas, y muy poco se estaba haciendo sobre qué estaba sintiendo el venezolano con todo esto. Y bueno, afortunadamente como que poco a poco la vida me ha ido llevando en ese camino. En 2016 empecé a trabajar con prensa internacional, soy colaboradora de distintos medios. Hace poco mi publicación más reciente es con la revista Time. Les voy a ir pasando links como para que los vean cuando tengan tiempo. Realmente no les voy a mostrar todo porque no es que haya demasiado tiempo para mostrar, porque en verdad hay bastantes cosas de las que podríamos conversar. Entonces les voy a dejar ahí en el chat algunos links y ustedes lo ven cuando quieran, si quieren. Soy fotógrafa, claro, eso no lo había dicho. Estoy trabajando es como fotoperiodista o bueno, fotógrafa documental, cubriendo la crisis venezolana para distintos medios de fuera. En el año 2017 fue que empecé como a tener un poquito más de claridad en que, como hacia dónde quería llevar mi práctica periodística. Las protestas obviamente ayudaron un montón, creo que esas protestas le hicieron, como que le impulsaron la carrera a muchos fotógrafos y a muchos periodistas en general que estaban aquí, incluso periodistas, muchos periodistas extranjeros con los que hablaba, que sentían que desde el año 2014, que fue como la última gran ola de protestas, hasta el 2017, sentían que no valía la pena estar en Venezuela, que cubrir la crisis venezolana era tedioso, y de repente pasan cosas como esta, que todo ese trabajo de esos 3 años de quedarte allí, entender el contexto en su momento como más tranquilo, te ayuda también a que cuando llega ese momento de realmente tener las botas puestas, entiendas lo que está pasando y no llegues como un paracaidista a cubrir algo que te genera mucha adrenalina, como puede ser una ola de protestas, ¿no? Entonces, ese año, digamos, fue muy, muy importante para mi carrera. En ese año entré en una fundación de Estados Unidos que se llama la Magnum Foundation. Después fui seleccionada por el WordPress Photo para un premio que ellos tienen para talentos emergentes de Sudamérica, junto con otro venezolano que se llama Oscar Castillo. Me seleccionaron para el JupSware Masterclass. Los que tienen interés como en fotografía documental, estos son como eventos que realmente pueden impulsar tu carrera. Entonces, a partir de ese año, empecé a trabajar como con medios más grandes. Empecé a colaborar con el New York Times, con Le Monde, con Bloomberg, con el Wall Street Journal, con muchos medios de Estados Unidos y de Francia principalmente, no sé por qué Francia, pero ha pasado con casi todos los medios de Francia. Y en esa misma cobertura del día a día, trataba siempre de ir generando para mí un discurso que hablara de ese estado mental. A mí como que me interesa muchísimo retratar a Venezuela como un estado mental. Y aquí creo que es a donde va la importancia de la materia que vimos, pero también no solamente la materia en sí, sino como el generar
como esos lazos que están generando ustedes mismos entre ustedes hoy como alumnos, que en el futuro estoy segura que van a trabajar juntos o van a hacer proyectos juntos porque siempre pasa, ¿no? Esos lazos que se generan. Yo pues hice un clic con un estudio que hizo la profesora Llorelis. Yo voy a compartir pantalla, pero necesito que me habilites la función de compartir. Em, Voy. este proyecto lo va a pasar rápido porque también está en mi web, entonces pueden meterse cuando quieran. Inténtalo ahora, a ver si lo hice bien. Listo, sí. Ok, este es el proyecto que yo hice basado en ese estudio. Como ven aquí en la descripción, que tampoco voy a leerla, pero ustedes pueden ir viéndola. Ya ves que esto. Ok. Era basado en el estudio que hizo la profe que se llamaba El mapa emocional del venezolano. Y creo que ahí, si les puedo decir algo ahorita que están empezando su carrera es que traten siempre de conectar, si les interesa hacer un trabajo como este, quiero decir, como un trabajo de largo aliento, que es reportajes más investigados, algo que no sea nada más el cubrir las noticias, ¿no? Me sirvió mucho aprender qué de lo que estaba pasando dentro de mí conectaba con el contexto mayor. Y efectivamente yo sentía muchísimo la presión de la crisis, ¿no? Porque estar sometido a un, a un contexto tan hostil por un periodo tan prolongado, evidentemente tiene consecuencias en la psique de uno, ¿no? Y no nada más en uno, sino que al salir todo lo que tú te encuentras te lo refuerza. Encuentras a alguien que se está quejando, sales a comprar algo y te roban, sales y no puedes ir a un restaurante porque está cerrado porque hay protestas, sales y, o sea, cualquier cosa que tú hagas cuando sales de casa te refuerza esa, o por lo menos era en ese momento. Yo honestamente ahorita siento que ha cambiado un poco y ahorita les cuento un poco y además sería chévere hasta conversarlo con la profe a ver qué piensa ella. Pero bueno, este estudio que decía que las principales emociones que sentía el venezolano en ese entonces era rabia, miedo y tristeza, me resonó muchísimo porque yo me estaba efectivamente sintiendo deprimida. De hecho, yo salí del país 6 meses y trabajé en un libro. Me fui como a vivir con mi hermano, a desconectar porque estaba efectivamente muy triste. Mi familia ahí sí como que metió un poquito la mano, me sacaron y hice como este fotolibro que hablaba de ese proceso como depresivo, o bueno, no sé porque no fue diagnosticado, pero digamos, un proceso en el que yo no le encontraba como mucho sentido a nada. Y ese fotolibro fue el inicio de, o como esa ruptura entre las coberturas que yo estaba haciendo de una rueda de prensa, una marcha, una noticia cualquiera, a generar un discurso propio a partir de mi trabajo documental que tuviese que ver también con mi mundo interior, ¿no? Entonces, al yo conseguir este estudio de la profe, volví a Venezuela, este, y dije, ok, voy a hacer un proyecto que hable de esto, de qué estamos sintiendo todos, de por qué nos sentimos tan deprimidos. Entonces era, digamos, un proyecto documental, periodístico, no hay intervención, yo no estoy montando escenas, nada de eso, o sea, era investigación, pero las imágenes que terminé escogiendo para este proyecto, y me disculpan que las muestre por la página web y no haya traído como el PDF, es que estoy ahorita como fuera de casa, esto está en un disco duro, en fin, ya les voy a mostrar otro un poco más organizado. Em, pero sí quería retratar ese estado mental, como ese estado de opresión, de rabia, de oscuridad, de pesimismo que yo sentía en la calle y que efectivamente ese estudio un poco corroboraba. Entonces, claro, jugaba entre lo documental y un poco un discurso un poco más metafórico, como estos dípticos, pues que de repente no es una información de un acto en sí, pero que a mí me habla metafóricamente de algo roto, de algo sucio, de algo eh, que está luchando ahí, ¿no? Que está como siempre como encerrado. Entonces, bueno, les muestro un poquito de estas fotos. Pueden preguntar lo que ustedes quieran, como obviamente la manera más pública de expresar esa rabia y más colectiva fue esa ola de protestas de 2017, que encajaba muy bien con esa catarsis de todo ese mapa emocional que desarrolló la profe. Entonces, para mí era obviamente muy importante estar presente ahí, ¿no? En las protestas, pero no tenía nada más que quedarme allí. Esta, por ejemplo, es una foto donde le estaban rezando a Chávez en el primer aniversario de su muerte.
em, en una capilla que él tiene ahí en el 23 de enero, donde además después más nunca vi ese mismo fervor, o sea, con los años no volví a conseguirme una escena como esta, pero en el primer año sí que todavía había muchísimo dolor en las personas. Entonces se reunían y le rezaban, no le rezaban para su bien, sino le rezaban a él, ¿no? Como si él fuese el santo. Igual esta foto, o sea, yo sé que esto no es una foto informativa, pero me habla de lo destruido, esto es un, ¿sabes? Una decoración de un funeral, o sea, como que habla de otra cosa. Y fui un poco buscando esa mezcla entre el trabajo periodístico y documental y el trabajo más autoral. Y Ana Julia, ya se arregló el wifi. Bueno, tienen que cerrar los micrófonos. eso tampoco, esta es otra de las fotos que también para mí son metafóricas, obviamente. O sea, es este animal con la cara tapada que además estaba, o sea, estaba ahí amarrado porque se lo iban a comer, porque lo iban a matar. Entonces, nada, como que empecé a interesarme en eso. Claro, aquí hay también una diferencia entre lo que yo hago para mi proyecto personal y lo que se hace cuando estás en un assignment con un editor o con un medio grande, ¿no? Em, entonces, después de ese trabajo, me concentré muchísimo como en trabajar, estuve trabajando con distintos medios por un par de años y ahora estoy haciendo un segundo proyecto que también habla de Venezuela como un estado mental, que además creo que se ha convertido poco a poco como en mi línea de trabajo. O sea, como en buscar distintas maneras de hablar de qué siente la gente, de una manera también digerible y que yo pueda manejar también porque yo no soy psicóloga. Entonces también como hablar de la condición humana desde un punto de vista un poquito más sensible y no tan informativo de repente que Pero si genere, no hubieses comprendido el tema de emociones, no hubieses podido a lo mejor hacer un trabajo tan match, donde se hizo lo teórico con lo práctico, psicología, comunicación social, el contexto y tu vivencia personal. claro, claro, efectivamente. Y bueno, también ahí resalto muchísimo la importancia de generar alianzas con tus compañeros de clase o con un profesor de tu carrera o alguien que sea de unas disciplinas que no sean el periodismo, porque nosotros tendemos a encerrarnos entre nosotros, ¿no? Y sobre todo el que es freelance, como es mi caso, yo soy freelance y el trabajo freelance es bien solitario, o sea, siempre estás en tu casa editando o en tu casa haciendo un pitch y después sales al terreno y muchas veces sales tú solo, si eres fotógrafo, o sales con un reportero de vez en cuando, pero no es que estás yendo a una oficina, no estás como, ¿sabes? No estás constantemente en un grupo, entonces buscar esa alianza y buscar esa parte colectiva del trabajo me parece que lo nutre muchísimo. Y no nada más entre fotógrafos o entre periodistas o entre, no sé, productores, sino eso, buscar una persona que sepa de sociología o buscar a una persona que sea, por ejemplo, ilustrador, que te ayude a intervenir tus imágenes con fotos, no sé, como ir buscando distintas maneras de contar una historia que yo no sé si de repente esto va a ir un poco en contra de lo que algunos profesores le dirán, pero que rompa con un poquito con el molde tradicional, que se está viendo mucho ahorita en América Latina además. Como, además en historias como esta, en las que yo estoy tratando de retratar un estado mental, que no es algo tangible, no es algo que existe, tienes que buscar otras maneras más creativas de generar esa atmósfera. Em, este segundo proyecto, que en realidad es el mismo, de hecho hay unas fotos que se repiten porque ahí creo que no sé cuál es el escritor que dice, creo que es Borges, que uno siempre cuenta, toda la historia, toda la vida uno cuenta la misma historia, solo de distintas maneras. Y creo que mi historia evidentemente sigue siendo Venezuela. Yo me quedé aquí encerrada en Colombia en la pandemia, pero también pronto vuelvo. Y de hecho aquí lo que más he trabajado es migración venezolana, o sea, como que lo que a mí me sigue conectando con mi alma es mi país, evidentemente. Entonces, este segundo capítulo, que en realidad es como una modificación del primero, habla de el duelo migratorio, del contraste entre las memorias del país que teníamos y el país que efectivamente tenemos cuando salimos a la calle. Entonces, es un proyecto en el que yo trabajo mucho con amigos y con familiares. Es un proyecto mucho más íntimo,
en el que yo tomo archivo fotográfico, tomo fotos de sus álbumes familiares, voy a sus casas donde ellos ya no viven porque todos se fueron del país. Ahorita va a empezar una nueva etapa también del proyecto en lo que vuelva, pero todo tiene que ver mucho con esa conexión que yo hago con mis amigos, con mi familia, con esa memoria de mi infancia y me permito jugar un poquito más. Claro, siempre siendo honesta, ¿no? O sea, yo no trato de engañar al espectador. Creo que en fotografía y en periodismo en general, esa cosa de la objetividad, obviamente, ya ni siquiera está o sea, ya ni siquiera se debate, ¿no? Es como, no nos vamos a engañar diciendo que hay que ser objetivos, hay que ser honestos. O sea, yo he tratado de sustituir la presunción de objetividad por una subjetividad honesta. O sea, yo te estoy diciendo, así es como yo veo mi país y aquí esta foto está intervenida, por ejemplo. Esto es una foto que yo imprimí en larga, la imprimí gigante y me la llevé a esta playa donde fue tomada y allí hice una intervención con la misma arena de esa playa, en el mismo sitio donde fue tomada. Pero yo te explico, o sea, yo explico en el caption, que es el pie de foto, que eso fue hecho así. O sea, obviamente yo no quiero que el espectador piense que yo me encontré esta foto llena de arena con mis ojos tapados, con mis ojos destapados justamente, pues eso sería un engaño. Em, pero estas son prácticas que, por lo menos en la fotografía contemporánea, se está utilizando cada vez más. Entonces, bueno, esto les contaba, esta es una foto familiar, la llevé a esta playa y ya va, aquí hice una selección un poco extraña. Ahora sí, ya tengo que volver a compartir. Ajá. Y estas se mezclan también con imágenes de ese abandono que yo veo, o imágenes que para mí hablan de ese estado mental, o de un momento como, como suspendido en el tiempo, o como esto, ¿no? Algo abandonado. Me concentro muchísimo en estructuras abandonadas alrededor del país. He viajado, no sé, para Zulia, Portuguesa, el estado Bolívar, Caracas un montón, obviamente. No sé, como que también el trabajo te va llevando a esos sitios. Entonces, yo voy a estos trabajos, a estas ciudades a cubrir para un medio y siempre me guardo 2 o 3 fotos para mi proyecto personal. Y así lo voy construyendo poco a poco. Por ejemplo, esto fue hecho, yo fui a dictar unos talleres de arte con una asignación que tuve de la ONU con otra organización que se llama HCAR. Dicté un taller de arte con estos niños y en sus momentos libres se pusieron a jugar allí, donde está todas estas estructuras de petróleo, ahí en Cabimas, que están abandonadas. Entonces, para mí, obviamente, además aquí hay un poquito un metafórico y medio fuerte de la muchacha parada allí que parece como medio una cruz, medio crucificada, con, con este balancín al fondo que habla de esa cosa que existió y que ya no está allí, ¿no? Y esto es una cama de mi abuela, de una casa que nosotros teníamos en una playa, que ahora está llena de avispas. O sea, nosotros ya mi familia se fue toda del país. De eso va este proyecto, toda, toda, toda. Yo era la última y ahorita pues yo me fui y vuelvo en un mes. Pero bueno, por mucho tiempo fui yo la única que estaba basada 100% en Caracas. Entonces me fui a visitando estas casas, tanto de amigos como de familiares. Avisa, Fabiola, cuando llegues Sí, a sí, sí, Caracas, sin por duda. favor. Ya yo Te esta avisaré. semana empiezo el regreso. Pero Seguro. alumnos, imagínense que nos encontremos todos en algún lugar. No nos conocemos, tenemos un Ah, año trabajando a distancia. Todos están imagínate. conectados y además hay alumnos conectados de Mérida, de Ah, Barquisimeto. wow, qué chévere. Claro, porque todos están en sus casas, ¿ok? Tienes Ah, gente de okey. La Guaira, de Monagas, de Guarenas, de... Ahí estamos. Súper, súper, Y la súper. Colonia Tovar. Entonces, bueno, este era como el cuarto de mi abuela en esa casa de la playa, que al momento de entrar, yo tenía 2 años que no entraba en esa casa, empiezo a ver que el piso está como lleno de puntitos negros, no había luz en la casa, un animal se había como comido los cables, entonces no había luz, y esto tuvo que ser alumbrado con las luces y con la linterna del teléfono. Pero empiezo a sentir que hay huecos, como puntitos negros en el piso, y camino, y camino, y camino, hasta que veo que está el piso negro completamente. Prendo la linterna y era avispas, o sea, avispas o abejas, realmente todavía no estoy segura. Completo el piso lleno de abejas o de avispas de este insecto y las escucho volando a mi alrededor y cuando veo al techo veo el panal que era como el tamaño de una patilla, o sea, era gigante,
Eh, y bueno, o sea, yo tenía mucho miedo, obviamente, estaba con mi pareja y le digo, bueno, toma, por favor alumbra aquí y necesito hacer varias fotos de esto antes de salir. Y me regañaba y me decía, tú estás loca, salte de aquí, te van a picar. Y yo no podía, obviamente, salirme de la casa sin antes, por lo menos, y tomé varias, esta es solamente una de ellas. Eh, pero bueno, tomas la foto del piso, tomas la foto de la ventana llena de abejas, tomas las abejas volando, tomas todas las fotos posibles que puedes en menos de 5 minutos y sales corriendo. Y ese día pues tuvimos que dormir en una hamaca afuera porque nada, no podíamos quedarnos dentro de la casa, era muy peligroso. Entonces, Perdón, Fabiola, pero además me imagino la significación para ti después de tantos años volver y ver todo destruido, ¿no? Porque tú creciste ahí a lo claro, mejor en esa casa, claro. tus recuerdos ahí, a ver esta cosa, ¿no? En la que quedó Sí, convertida. sí, sí, y de hecho es un proyecto que justamente por eso toma tanto tiempo de hacer. Esto tiene más o menos ya 2 años haciéndose. Le estoy largo, que tiene 150, 200 fotos, eh, porque tienes que tomarte descansos, ¿no? Tienes que... Me dice que mi conexión está inestable. Si no me oyen bien, me avisan. Em, pero sí que llegan momentos en los que se vuelve demasiado y tienes que refugiarte un poquito en el silencio, procesar por semanas, meses, hasta más, sanar un poquito y volver a meterte otra vez de lleno, porque realmente emocionalmente puede ser demasiado. De hecho, tan Y me demasiado que en el gustaría año que dejáramos 2019, unos minutos para los chicos que te pregunten cosas, porque me imagino que ellos, espero, tengan sí, preguntas para ti, ¿ok? igual las pueden ir poniendo en el chat para que no se les olvide o no sé, lo que vayan sintiendo o pensando cuando ven alguna de las imágenes, si quieren saber algo de una imagen en específico, por ejemplo. Y yo Yo les, tenía una sí, pregunta. ¿Me oyes? sí, sí, sí te oigo. Era para saber si editas mucho tus fotos o te gusta más que estén más naturales o te gusta editarlas bastante. No, para nada, yo Proceso. no las edito casi. Lo que sí hago es desaturarlas. O sea, como ves el color aquí, no Sí, son porque a colores veces hay brillantes. mucho brillo en la foto, tal vez. No, te puedo mostrar, ahorita podría ver si, por ejemplo, esto no tiene nada, ni siquiera crop. Crop es cuando le quitas espacio afuera. Esta es la foto tal Claro. cual como se tomó, un poquito desaturada, y en este caso yo les metí un pelín de grano, pero no, realmente no. Este, esta es así, pues porque tiene una luz de una linterna encima, ¿no? Obviamente es otra manera de verla. Pero no, esta es así. Esta en particular, el espacio era así, o sea, este espacio es increíble porque es muy difícil incluso ver la línea del horizonte en esta. Este es el agua de Maracaibo. Y todas las manchas que se ven aquí, todo eso es petróleo, todo eso es un derrame de petróleo que tiene años allí. Eh, y siempre está súper nublado y el lago siempre es completamente plano. Entonces, si no es porque tú ves la línea de las estructuras, que son todas las estructuras de PDVSA, todo esto son estructuras de PDVSA, todo esto. Esto que ven aquí chiquitico es un balancín. Y es también. O sea, todo esto es de donde se saca petróleo en el país. Si no tuvieses esas estructuras, realmente no podrías ni siquiera ver la línea de lo nublado que está eso, ¿no? Y lo contaminado, supongo también. Entonces, bueno, voy mezclando como estas imágenes de abandono, de soledad, con imágenes de los álbumes familiares, tanto de mi familia como de amigos que se han ido. Entonces, eso es un poco estas ideas, ¿no? Esta es la casa de una amiga que se fue del país y así dejó ella su casa, ella me dejó entrar con una amiga que tenía la llave y de nuevo, en cada casa haces un montón de fotos y luego vas como condensando un poquito el proyecto. Esto es de un álbum familiar de un amigo que se fue a Argentina. Esto es como a las afueras de Caracas, por La Guaira. Tienes la mano levantada, Camila. Ah, es que yo no puedo ver nada, o sea, Ok, nada más estoy viendo la pantalla, entonces chévere, pueden, sigue pasando. Y Camila, tienes la manito levantada. sí, que pregunte de una vez si quiere. Pregunta. Sí, hola Fabiola. Yo quería preguntar, ¿cómo lidias con cómo exponer tu sensibilidad o tu vulnerabilidad en tu trabajo hacia otras personas? Porque a mí me gusta mucho, yo estoy mucho más por el lado de la escritura, pero una de las cosas que a mí me cuesta un montón es como esa sensación de que estás mostrando una parte o una visión de ti muy, muy, muy
profunda o muy vulnerable y que las personas la juzguen, pues, porque a fin de cuentas es como trabajo. ¿Cómo lidias con esa sensación? No, creo que no es, para mí no es una sensación, o sea, para mí es como quitarse un tapujo de, o sea, al final es lo que hablaba de la honestidad, es decir, mira, yo soy fotógrafa local, o sea, yo estoy viviendo, menor o mayor medida, lo que estoy fotografiando. Obviamente, también soy sincera con el propio, como las diferencias dentro de mi propio contexto, o sea, yo no me voy a hacer pasar por un migrante que se vino a pie, cuando evidentemente no es el caso. Pero sí digo como, mira, aquí hay, esta es mi historia y estoy contando mi historia. Eso también es como una cuestión de decisión. O sea, no, todo, no se tiene que hacer. Es una cosa que yo he decidido hacer. Como buscar esa mezcla entre lo documental y lo personal. Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con un assignment. Yo les voy a mostrar algún ejemplo. Es como Mientras tener lo distintos buscas, sombreros. ok, Si tú mientras te lo estás buscas, poniendo el tienes ahí. assignment de, sí, ahí veo las preguntas, poco a poco las voy a ir respondiendo. Ah, bueno, dime. Si tú dices que hoy, sabes que vas a ir a hacer un assignment con un periodista y no, obviamente yo en un assignment no me voy a poner a intervenir una foto con arena, eso es parte de mi proyecto personal, que irá a unas audiencias particulares, que tiene espacios en otro, tiene otros espacios, no es la prensa, la prensa tradicional, ¿no? Por ejemplo, este va a ser publicado como en 2, 3 semanas en una revista francesa, que hablan de portafolios de fotógrafos y tal, y no sé qué. Bueno, eso es una publicación diferente, donde yo tengo espacio para hablar desde ese espacio más personal. Si yo voy a decir que estoy en un assignment con Time, por ejemplo, esa que les mandé, sí, de hecho, vamos a revisar esa, que ya se las mandé, ya estaba abierta. Yo aquí no puedo darme esos lujos, o sea, esto no, aquí soy periodista, aquí soy testigo 100%, aquí no intervengo, esta escena me la conseguí así y así le hago la foto, no le hago, ¿sabes? No le voy a intervenir en absoluto. Igual acá. Esto es como otra manera de fotografiar, como pueden ver, ¿no? Entonces, este, creo que es una decisión personal de decir, bueno, yo quiero hacer un proyecto en el que hable también desde mi punto de vista, es completamente válido, o puedes no hacerlo, puedes ser una periodista que hace este tipo de trabajos nada más, que es bien testigo, bien alejado, bien sin poner para nada tu punto de vista. También es posible equilibrar ambas cosas, dependiendo de los espacios que busques para cada trabajo. Y no sé si eso responde a la pregunta, creo que me fue un ¿Cómo se poquito. llama ese artículo de Time para buscarlo ahorita? Lo puse aquí, lo puse en el chat, igual lo vuelvo a mandar. No estudié fotografía, por cierto, que me preguntaron. Em, no, yo estudié fue periodismo en la Católica y después hice un solo curso, o sea, no, hice uno como de para aprender a usar la cámara porque por sí, sí, claro, porque mi tesis era multimedia y yo no sabía usar la cámara. Y entonces, bueno, aprendí cómo usar la cámara, hice ese que era como Digital 1. Y después hice esta tesis que tenía mucha fotografía, pero me acuerdo que, por ejemplo, el profesor me decía como, mira, no estás fotografiando gente, no entiendo o sea, ¿qué es esto? No veo a nadie, no le veo la cara a nadie. Y era justamente porque a mí me daba tanta pena como meterle la cámara en la cara a la gente, que es algo con lo que todavía hoy, es algo que activamente tengo que romper, porque soy muy tímida en ese sentido con gente que no conozco. Entonces, eso, por ejemplo, me lo fue dando como el periodismo, o sea, la actividad de ser reportera con el diario El Estímulo, porque como les dije, yo empecé fue escribiendo, que es en verdad lo que, o sea, a mí me encanta escribir, me gusta, y cuando puedo hago las dos cosas, hay revistas que me piden que escriba y haga fotos al mismo tiempo, ese tipo de cosas, pero no estudié fotografía inmediatamente. Después empecé a estudiar otras cosas, por ejemplo, quedé en esta Magnum Foundation, esto es un fellowship de 6 meses, en el que te llevan a Nueva York, te dan unas clases especiales, pero no son de fotografía en sí, o sea, son como de pensamiento crítico alrededor de la fotografía, es decir, cómo generar un discurso con tu fotografía que vaya acorde a lo que tú buscas y definir qué es lo que tú buscas. O sea, todo eso era el fellowship.
Y además este fellowship era de cómo usar la fotografía para generar cambios en las comunidades donde trabajas, era otra cosa. Pero digamos, sí que he tenido formación, solo no en el aspecto técnico. El aspecto técnico es algo que vas aprendiendo. Eh, Composición, las reglas de cómo usar la cámara, ese tipo de cosas las vas aprendiendo. Lo que sí siento que ha sido como súper importante en mi formación ha sido este tipo de oportunidades, el fellowship, el masterclass del WordPress Photo, después quedé en un mentor program de una agencia de Estados Unidos que se llama Seven, y todos ellos te enseñan no solamente como a darle, sí, te enseñan como a darle un camino a tu carrera, ¿no? Porque es una cosa un poco difícil, cómo empiezas, cómo llegas a esos sitios, cómo generas un proyecto, todo eso son preguntas que tardan mucho en responderse y tienes que hacerse como con ayuda de gente, ¿no? Sola, 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 no. De hecho, tienes Empecé una pregunta aquí que hace referencia a eso. ¿Cómo empezaste a tener contacto con medios como Time y cómo podrían hacer ellos también para tener algún reconocimiento internacional? Y vale decir que Fabiola ya ha obtenido premios internacionales por sus trabajos. sí, bueno, ahorita creo que en verdad hay como una camada de fotógrafos y fotógrafas venezolanas que en verdad están brillando un montón afuera, o sea, este, hay muchos, o sea, hay fotógrafos que están haciendo trabajos increíbles, que tienen grandes clientes internacionales, pero también grandes reconocimientos. Eh, Alejandro Segarra quedó hace poco en el tercer lugar del WordPress Photo. Oscar Castillo siempre ha tenido como grandes reconocimientos y de mujeres hay un montón también, ¿no? Ana María Arévalo, Adriana Fernández, Silvana Trevale, hay muchas cosas interesantes que están pasando ahorita en el mundo de la fotografía documental venezolana. ¿Cómo se empieza allí? Mira, yo tuve, digamos, un poquito de suerte bueno, no lo llamaría suerte porque en verdad la circunstancia no era nada agradable, pero ese momento histórico de 2017, de ese montón de protestas donde todos los ojos estaban puestos en el país, obviamente ayudó. O sea, el saber que yo tenía este proyecto y de repente todos los medios estaban buscando algo sobre Venezuela y yo tenía este proyecto desarrollado, era como me empezaron a publicar muchísimo, no solo a mí, o sea, a todos los fotógrafos venezolanos. Creo que es importantísimo eso, ¿no? Como un momento importante que ponga la atención un poquito en el país, porque si no es un poco difícil que le presten atención a Venezuela. Pero también es una cosa de, primero, mucha constancia y hacer un proyecto propio. O sea, ellos no buscan un fotógrafo que sepa hacer una buena foto, sino buscan proyectos que tú, se ve que tienes meses trabajando en él, se ve que lo has investigado, se ve que tienes la calidad técnica que se requiere, evidentemente, pero que tengas también como una visión que no hayan visto antes. Entonces, también ahí siento que cobra muchísima importancia tu experiencia personal, lo que preguntaba Camila, ¿no? A mí sí da miedo, pero al mismo tiempo mm, ese miedo se disminuye porque le veo el valor, o sea, le veo el valor también, que es un valor que además sube y baja, o sea, no es una cosa que yo todo el tiempo estoy segura de mi trabajo, y nada que ver, o sea, entras en baches de inseguridad, te preguntas qué haces tú contando eso, ves tu trabajo a veces y dices, pero ¿por qué? O sea, no tengo rumbo, o sea, todo eso pasa, obviamente. Fíjate que aquí Ángel te pregunta algo que ya tú hiciste referencia y es que si has tenido que hacer algún stop en algún momento para lidiar con esa carga que significa el trabajo, específicamente el trabajo que tú muestras. Sí, muchas veces. Bueno, todo el proyecto, el primero que les mostré, empezó después de un stop, porque yo siento que sin esos stops, sin esas paradas técnicas y sin esos momentos de silencio, es imposible como alejarse del remolino para poder documentarlo también. O sea, si tú estás demasiado en el remolino, toda tu energía va a mantenerte a flote, toda tu energía va a sobrevivir, a mantenerte más o menos estable, digamos, financiera y emocionalmente, o sea, como tratando de estar funcional. Entonces, ese momento de silencio y de separación total con tu trabajo, para mí es importantísimo y es necesario. O sea, yo necesito el silencio para entender lo que estoy haciendo. Entonces, yo puedo tomarme meses de no trabajar en mi proyecto. Y a veces asusta porque tú dices, bueno, me paralicé, se me fue la creatividad, pero tienes un poquito que relajarte y
y confiar en que no es que te paralizas, no es que te estás, lo que yo llamo procesos de hibernación, como que estás leyendo, estás investigando, estás viendo a otros fotógrafos, estás yendo a exposiciones en museos, estás viendo algún documental, tomando referencias de películas y todo eso se va como sumando, 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 sumando y cuando sientes así que, que necesitas vomitar todo eso, vuelve a ocurrir ese momento de producción y estás meses trabajando que no puedes parar, no puedes parar, no puedes parar y así, entonces es como Entender aprender esos a ciclos. conocer. Tienes aquí Exacto, otra así. pregunta de Carlos Miliani que pregunta si has realizado algún proyecto audiovisual aparte de la fotografía. Pero muy poquito, o sea, hice un par de videos cuando trabajaba en el estímulo, me interesa muchísimo el video. De hecho, todo este proyecto que estoy haciendo ahorita tiene video porque tiene estos videos de cuando yo era pequeñita, ¿no? Que ha sido también otro proceso increíble. Em, pero, y trabajo muchísimo en proyectos en equipo. Entonces, de repente yo estoy a cargo de una parte en específica, pero el proyecto es multimedia. Em, entonces, por ejemplo, hice un trabajo sobre los desaparecidos en las minas de oro con un equipo de otras 3 periodistas. Acabo de hacer un proyecto con National Geographic sobre acceso al alimento en tiempos de COVID con mi colectivo, que son 11 mujeres de toda América Latina, todas fotógrafas. Entonces, cada una lo hizo desde un punto de vista. Yo lo hice del acceso a la comida para los migrantes aquí en Colombia y cómo era revivir el trauma de no tener para comer. Otra chica en Brasil hizo cómo ella se reconectaba con su mamá a través de la cocina porque con el encierro tenían demasiado tiempo libre. Otra persona lo hizo de la comida que se estaba pudriendo en los campos porque no había suficiente tránsito de una ciudad a otra para llevar el alimento. O sea, como que cada uno se enfocó en algo, todo relacionado al alimento. Y es un proyecto multimedia, es una web completa dedicada a eso que apoyó National Geographic. eh, entonces, digamos, como que te da para todo, realmente. El periodismo te da para todo. Puedes enfocarlo a donde tú quieras, que es Ok, para como no lo quitarte más... más tiempo, y muchísimas gracias, Fabiola. em, Aquí preguntan también que cuándo sale el nuevo proyecto. Yo les diría que sigan a Fabiola en su cuenta de Instagram y ahí ella siempre va a ir subiendo en qué anda, dónde anda. Yo a veces le pregunto, ¿dónde anda Fabiola? Porque se mueve mucho. Pero que, para cerrar, ¿qué le aconseja a los jóvenes que se están formando y que les interesa la fotografía y trabajar esta área de investigación documental? Sí, ahí vi esa pregunta y justo iba a decir que no me quiero ir sin responder. Ah, Mira, son varias cosas. Creo que primero, no apurarse, creo que eso hubiese agradecido un montón que me lo dijeran. Como que no te apures en querer como pasar los peldaños más rápido, porque, por ejemplo, quieres reconocimiento internacional, pero en realidad para llegar a ese nivel también tienes que tener herramientas porque te van a exigir cosas que requieren cierta formación. Entonces, claro, yo lo estaba haciendo todo un poco intuitivamente y luego me empecé a dar cuenta de que, mira, esta gente está pidiendo algo que yo no sé cómo hacer. ¿Cómo se hace una historia en 3 días, por ejemplo? O cómo manejar luz artificial, como que estas cosas que yo no había aprendido técnicamente o de cómo trabajar en campo, que eso también tiene un proceso de aprendizaje, cómo hablas con la persona, cómo te acercas, cómo entrevistas, qué está permitido, qué no, qué es ético, qué no, todas esas cosas nada más la práctica te lo puede ir dando. Entonces como que no apurarse, buscar un sitio donde tú sientas que puedes aprender esas cosas, las que tú quieras aprender. O sea, si tú quieres aprender a ser periodista y reportero del día a día, busca uno, no sé, el Pitazo o el Run Runes, como estos sitios que hacen buen trabajo periodístico y aprende ahí desde pequeño, desde cero, desde lo más chiquito y vas creciendo poco a poco. eh, y, y- y conectar mucho contigo, yo creo. Ese valor del silencio para mí, yo siempre se lo menciono a la gente, como que la sociedad actual te impulsa a ser sobreproductivo y entonces tienes que mostrar en tus redes que estás haciendo algo y a veces uno cae en eso bien. Pero en realidad es en el silencio, después de esos momentos de remolinos y de producción extrema y tal y cual, que uno puede realmente parar el piloto automático y ver qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y consigues claridad nada más allí. Entonces, busca lo que te dé claridad para que tú dentro de ti puedas saber a dónde quieres llevar tu camino como periodista o como llaman en Estados Unidos storyteller o no sé cuáles son las áreas que les interesan a ustedes, pero cada uno tendrá como su manera única de hacerlo, ¿no? Entonces busquen herramientas para aprender, busquen formación,
pero busquen formación afuera, en la gente que sabe y que ha recorrido un camino como el que ustedes desean para ustedes, y busquen adentro también, como que busquen ese balance entre quién me puede enseñar las cosas que busco y qué realmente quiero yo hacer. Y bueno, eso, ese balance lo irán consiguiendo con el tiempo, ¿no? Supongo. Uso una Canon. Bueno, uso varias porque ahorita estoy haciendo unos proyectos con cámaras analógicas un poquito más antiguas, entonces trabajo con una Rolleiflex, que es una medio formato, trabajo con una Canon 35 milímetros, como que eso no es tan importante. Bueno, yo, además de darte las gracias, resaltaría muchas cosas de las que has dicho, pero el silencio como estrategia de madurez profesional y también calma personal, ¿no? Y creo que, fíjate, parte de esta salida del país, donde, bueno, salí por asuntos familiares, también toda mi familia está afuera, mi mamá está en México, mis hermanas también readas, es para buscar calma, para ver las cosas desde afuera, para llegar con ideas nuevas, para llegar con más fuerza. Ah, afortunadamente, pues estos tiempos nos permiten, sigo cumpliendo con mis actividades, atendiendo a mis pacientes, pero el silencio es una gran herramienta. O sea, Sin ese duda. silencio que te permite hacer esto, mirar hacia adentro, a lo mejor ellos están muy chiquitos como para entender eso ahorita, pero Lo entenderán, sin duda. exacto, pero es Sin duda que lo importante, entenderán. chicos. Nosotros seguimos conectados un rato más. Bueno, maravilloso tu trabajo también. Voy a dejar aquí Eh, mi correo igual porque, bueno, si alguien quiere como preguntar algo, si necesitan ayuda en algo, como, no sé, cualquier cosita que necesiten, ahí está mi claro, correo. sí. Y bueno, y darse su tiempo de formación, de disfrutar sus estudios, de estudiar con responsabilidad, porque todo va a ser útil. A mí especialmente el trabajo de Fabiola me impactó porque ella se inspira mucho en el tema de las emociones, en retratar eso, ¿no? Ha sido un ir y venir muy interesante. Así que, bueno, gracias también por compartir tu experiencia con los estudiantes y tus futuros colegas. Gracias, Muchísimas gracias. Fabiola. Gracias a ustedes. Mira, y qué Bueno, increíble tu trabajo, están diciendo. Y bueno, gracias, y gracias. el objetivo de esto también es que conozcan egresados que se formaron tradicionalmente, pero que están haciendo otras cosas, Sí, mirando fuera de además la caja. hoy en día, bueno, otro consejo que les puedo dar es hablen inglés, porque sin eso muchas cosas pueden limitarse. De hecho, es que yo no sé, yo sé que ya se me va a acabar el tiempo, pero de últimas les quiero hablar de No, una pero cosita que... ojo, es por ti, si quieres darle un rato más a los chamos No, hasta sí, las les 3, por ejemplo. sí, 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 y así pueden seguir haciendo preguntas si quieren mientras les comento esto último, porque justamente esto del inglés, o sea, yo ahorita ahorita en Colombia monté un programa educativo para fotógrafos migrantes y colombianos, o sea, se llama Semillero Migrante y es un programa donde damos 2 clases semanales con distintos fotógrafos de toda América Latina, tenemos, o sea, fotógrafos ultra top, tenemos ganadores de Pulitzer, fotógrafos de National Geographic, fotógrafos de New York Times, todos dándoles clases a estos fotógrafos 2 veces por semana. Y tienen un mentor privado por un periodo de 4 meses mientras ellos desarrollan un proyecto que ellos quieran hacer, fotográfico, ¿no? Hay unos que están mezclándolo con moda, hay otros que hay uno que estudió artes y está haciendo estos retratos fantásticos de moda, y lo va mezclando con anotaciones de su diario, como unas cosas súper bellas, ¿no? Y eso era justamente como un intento de mi parte de darle una oportunidad a los que no hablan inglés a acceder a este tipo de formación que es tan difícil conseguir en América Latina, pero que realmente si ustedes se toman como se adelantan un pasito y hablan un idioma o 2 idiomas más, van a tener muchas más posibilidades porque al momento de tú interactuar con un editor de un medio internacional, por lo menos en inglés tienes que hacerlo. De repente los medios franceses te pueden hablar en inglés, pero si hablas francés todavía mejor, pero el inglés tienes que tenerlo, porque entonces, ¿cómo te comunicas con lo que va a ser tu jefe en cada assignment? Entonces, si quieres ya como seguir a otros niveles, el inglés te va a ayudar un montón. No digo que sea 100% necesario, porque he visto compañeros que han como avanzado un montón, pero es mi gran consejo, hablen otro idioma, ayuda muchísimo. Y no hablo francés 100%, pero sí estoy ahí aprendiendo. Tengo tiempo aprendiendo. ¿Qué me preguntó aquí Luis Padrón?
Eh, o sea, hablo más inglés que francés, pero no sé. Eso, les quería comentar lo del semillero migrante solo porque son mis alumnos y estoy súper orgullosa. Son 4 migrantes venezolanos y 4 colombianos que aspiran a ser fotógrafos y los estamos como ayudando a eso, ¿no? A formarse como una imagen propia, como una visión autoral. Y lo pueden seguir en Instagram porque además allí este es el primero, pero los años siguientes lo vamos a seguir haciendo y capaz algún día ustedes pueden aplicar y bueno, tendrían acceso gratuito a toda esta formación, a un mentor que los ayuda por 4 meses a hacer su proyecto y, y los conectamos con gente y es súper chévere. Se Bueno, llama fíjate que Semillero Migrante. te comento, Fabiola, que vamos a seguir en contacto. Yo estoy aquí en Venezuela en un proyecto también con periodistas, pero para que cuiden la salud mental de los que Uy, están, sí. sí, ¿verdad? Ejerciendo el periodismo. A mí me toca atención psicológica a periodistas que les cuesta mucho pedir ayuda psicológica, aunque estén Increíble. ansiosos, aunque no duerman bien. Y este año queremos dar atención psicológica a periodistas venezolanos que estén fuera. ¿Okay? Que estén Ujú. fuera del país. Hay gente que se va herida, hay gente que se va enferma, entonces si sabes de algún periodista que está por allí, Sí. nos los puedes remitir y después te doy las coordenadas del proyecto. Vale, Y súper. también queremos dictar un taller para periodistas venezolanos que estén en Colombia. Te puedo poner en contacto con la periodista que está coordinando eso. Todos los periodistas que están en Colombia, que crean, que Ah, wow. necesiten atención psicológica, herramientas para el manejo de la ansiedad, pueden participar en ese taller, ¿no? Pero a la vez tú también estás pisando el periodismo de migración, que es un área nueva dentro del periodismo, ¿sí? Sí, Porque total. eres migrante también. Sí, todavía no lo quiero aceptar, pero ya mi visa dice que soy migrante, así que en algún momento Ah, tendría que aceptar. Pero eso ok. que dices de la salud mental es súper importante porque, de hecho, yo me enfermé en 2019 por no atenderla. Ah, Me dio y un fíjate, lo dijiste, autoinmune. estuve deprimida. Ayer hice un live con una sobrina también periodista donde ella dijo, estuve ansiosa, hay que hablar de salud mental. Y de hecho hay hasta un premio, el premio Gabo, a periodismo en salud mental. Sí, exactamente. Hay que hablar de salud mental. Bueno, parece que no hay más preguntas. Encantadísima de que nos hayas acompañado. Ya Fabi puso ahí su trabajo, su cuenta Instagram, su correo electrónico y seguimos todos en contacto. Ahí dejé la cuenta del programa que estamos armando aquí en Colombia. Ya ahorita están elegidos los alumnos, o sea, ya este año tenemos a los 8 seleccionados. Entonces, digamos, este año ya la convocatoria está cerrada, pero está chévere que igual vayan viendo, Claro. porque además 4 de ellos son migrantes y pueden ver cómo ve su vida cada migrante y es fascinante, es muy chévere. Chévere. Entonces, bueno, hay uno Seguimos de la todos en UCAP, de hecho. contacto. Seguimos todos en Vale, contacto. perfecto, bueno, Dale, ahí te mando Fabi. coordenadas, cualquier Chao. cosita. Gracias, súper gracias. Voy a dejar Chao. de grabar.